Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. ¿Saben ustedes qué es exactamente eso que llaman conciencia? ¿Qué hace la conciencia? ¿Siempre tiene razón? ¿Deben seguirla siempre? ¿Hay que respetar siempre la conciencia de los demás? De eso les hablaré hoy, de la conciencia. Con frecuencia se habla de los distintos puntos de vista que entran en juego a la hora de llamar o de considerar a una acción buena o mala, verdadera o falsa, lograda o fallada. Se preguntan por lo que en realidad desean, intentando comprender el bien como la realización de ese deseo. Hablan de valores, de consecuencia de los actos y de justicia, y no obstante, parece como si existiese una sencilla respuesta que haría inútiles todas las demás consideraciones. Y esa respuesta, fíjense bien, es simple. La conciencia o intuición dice a cada uno lo que debe hacer. La respuesta es correcta, es exacta y a la vez conduce a error en su misma simplicidad. Es claro que el significado de la palabra conciencia no resulta evidente de antemano, y es que se utiliza en contextos muy variados. Por ejemplo, pueden hablar de personas concienzudas que se caracterizan por el exacto cumplimiento de sus deberes diarios. Pero también se habla de conciencia cuando uno se evade de esos deberes y se resiste a ellos. Denominan conciencia pues algo sagrado existente en todo ser humano y que debe respetarse incondicionalmente, ¿verdad? Algo que es defendido también incluso por las constituciones de los países, aunque condenen a fuertes penas a los que actúan en conciencia. Unos tienen la conciencia por la voz de Dios en el ser humano. Otros la tienen como producto de la educación o como interiorización de las normas dominantes, originariamente exteriores. Pero ¿qué ocurre con la conciencia? Hablar de conciencia es hablar de eso que llaman la dignidad del ser humano. Hablar de que no es un caso particular de algo general, ni el ejemplar de un género, sino que cada individuo como tal es ya una totalidad, es ya lo universal, la ley natural, según la cual una piedra cae de arriba abajo, es, por así decirlo, exterior a la piedra misma, que por otra parte no sabe nada de esa ley. Quienes la observan consideran su caída como un ejemplo, ¿verdad?, de una ley general. Tampoco el pájaro que hace un nido tiene la intención de realizar algo para la conservación de la especie, y tampoco de tomar medidas para el bien de sus futuras crías. Un impulso interior, un instinto, le lleva a hacer algo cuyo sentido se le oculta. Esto se manifiesta en el hecho de que también cuando están encerrados, cuando los pájaros no esperan tener crías, comienzan a hacer su nido. Todo lleva un orden. Los seres humanos, por el contrario, pueden saber la razón de lo que hacen. Actúan expresamente y en libertad con respecto al sentido de su acción. Si tienen ganas de hacer algo cuyas consecuencias dañan a un tercero, entonces pueden plantearse esas consecuencias y preguntarse si es justo obrar así y si pueden responder de ese acto. Pueden ser independientes de sus intereses momentáneos y objetivos y tener presente la jerarquía objetiva de valores relevantes para sus actos.
y no solo teóricamente, y de manera que esa idea pues sigue siendo totalmente exterior a ustedes, sin cambiar, ¿cómo decir?, en absoluto sus motivaciones. De modo que puedan decir, ciertamente, es injusto actuar así, pero es preferible en este caso. En realidad no es verdad en absoluto que lo que en el fondo y de verdad desean esté en una fundamental contradicción con lo que objetivamente es bueno y correcto. Lo que ocurre más bien, pues es que en la conciencia, lo universal, la jerarquía objetiva de los bienes y la exigencia de tenerlos en cuenta, vale como la propia voluntad. La conciencia es una exigencia de ustedes a ustedes mismos. Al causar un daño, al herir u ofender a otro, en realidad se dañan inmediatamente a sí mismos. La conciencia es la presencia de un criterio absoluto en un ser finito, algo así como el anclaje de ese criterio en su estructura emocional. Pues bien, por estar presente en el ser humano, gracias a ella, y no por otra razón, descubren lo absoluto, lo general, lo objetivo. Ahora bien, como a través de la conciencia el ser humano se convierte en algo universal, en un todo de sentido, entonces deben entender que no hay ni bien, ni sentido, ni justificación si lo objetivamente bueno y recto no se le muestra como tal en la conciencia. La conciencia debe ser descrita como un movimiento espiritual doble. Por un lado, lleva al ser humano por encima de sí mismo, permitiéndole relativizar sus intereses y sus deseos y permitiéndole preguntarse por lo bueno y recto en sí mismo. Y también para estar seguro de que no se engaña, pues ha de producirse un intercambio, un diálogo con los demás sobre lo bueno y lo justo en una comunión de costumbres. Y deben conocerse razones y contrarrazones. Claro está, no puede pasar por objetivo y universal quien afirma que no le interesan las costumbres y las razones, que ya sabe lo que es bueno y lo que es recto. Lo que aquel llama conciencia no se diferencia mucho del capricho particular y de la propia idiosincrasia. No hay conciencia sin disposición a formarla e informarla. Un médico que no está al tanto de los avances de la medicina actuará necesariamente sin conciencia, y lo mismo quien cierra los ojos y los oídos a las observaciones de otros que le hacen fijarse en aspectos de su proceder que quizá no haya notado. Sin tal disposición, solo en casos límites se podrá hablar de conciencia, pero también el segundo movimiento pertenece a la conciencia. Por él, vuelve de nuevo el individuo a sí mismo y se reencuentra con su ser interior, con la esencia que lo habita. Enseguida regreso, no se me pierdan. Hasta ahora.